Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ya en un minuto arrancamos con nuestro nuevo live, la educación emocional como prevención en todo lo que es nuestra temática de suicidio se habla. Vamos a ir enviando la invitación porque tenemos una invitada muy especial. La invitación y vamos a esperar. Quiero que alguien me diga si se escucha bien, si se ve bien, el audio, la luz, todo, ¿sí? Así arrancamos ya con este nuevo live que tenemos, ¿sí? Ya ha pasado el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, con un lema del cual vamos a hablar este año la OMS y la Federación Internacional de Salud Mental ha puesto un nuevo lema para este año y nuestro live va a ser justamente sobre este lema muy pero muy importante, ¿sí? Acá me está una colega Rita, ¿sí? Compañera de la facultad también. Quiero saludar especialmente a todos los psicólogos y psicólogas de Argentina. Hoy 13 de octubre es el Día Nacional de la Psicología en Argentina, ¿sí? Voy a enviar nuevamente la invitación y feliz día a todos los colegas y a todas las colegas en Argentina, todos los psicólogos y psicólogas. Voy a enviar nuevamente la invitación. Muy temprano en Argentina, son las 9 de la mañana. 9 de la mañana en Argentina, 8 en Chile, creo que en la parte del Caribe tenemos 2 horas más, así que creo que son como las 7 de la mañana también. Y vamos a esperar que nuestra invitada hoy ya se vaya conectando. No quiero dar nombres, no quiero dar nada. Ahí se unió. Vamos a enviar la invitación. La educación emocional como herramienta de prevención en suicidio. Esto va a ser muy, pero muy interesante, ¿sí? Así que quédense que ya, en unos segundos comenzamos. Hola, A ver, hola. espera. Ahora. Ahora sí. Bien, Ay, bien, 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 bien. perdóname. Arrancamos, no hay ningún problema. Programamos unos minutos para hacer lo que es la prueba de audio, sonido, ¿sí? Esto es internet, a veces se puede caer. Y como iba adelantando un poco, le mando un fuerte saludo a todos mis colegas en Argentina, porque es el Día de la Psicología en Argentina. Así que un saludo Qué muy, bien. muy grande para todos allá, que se han Bueno, levantado pues temprano. Bien, entonces viene bien esta entrevista hoy, que hablemos de este tema tan sí, importante. bien. Bueno, vamos a arrancar con nuestra invitada hoy, ¿sí? Haciendo lo que es la presentación formal que siempre hacemos. La voy a leer entera, ¿sí? Porque no me quiero olvidar de nada. Bueno, De su propio bienestar personal, ¿sí? La fue llevando a encontrar su verdadera pasión. Decidió convertirlo en su forma de vida para poder ayudar a otras personas. Siempre ha tenido un espíritu emprendedor donde el cuidado y protección de la infancia y la adolescencia ha sido su motor. Para ella la educación emocional es la mejor herramienta para convertirnos en un mundo más amable. Por este motivo funda en el año 2017 Brave Up en España como organización que impulsa la educación emocional en todo el mundo como parte del desarrollo humano. Estamos hoy en este live con Paula Bañuelos, que tiene un extenso
currículum, en cuanto a su formación. ¿Cómo estás, Paula? Bien, muy contenta de estar contigo, poder hablar de un tema tan importante que hay que darle voz. Bien, bien, bien. Muchas gracias a vos por aceptar. Ella es licenciada en Derecho, es especialista en arbitraje de Derecho y Equidad, experta en resolución de conflictos de educación emocional, mediadora familiar y escolar, orientadora educativa psicopedagógica, máster en autismo e intervenciones psicoeducativas, del cual después podemos hacer otro live porque yo también soy especialista en autismo y me gusta mucho, pero no nos vamos a ir de tema, ¿sí? Tiene formaciones específicas en lo que es el acoso escolar, el bullying, el ciberbullying, educación emocional, neurociencias, conflictología y comunicación no violenta, entre otras. Bienvenida, Paula Bañuelos, hoy a nuestro live de Suicidio se habla en la temática de la educación emocional como herramienta de prevención. ¿Qué nos podrías decir de esto? Te escuchamos. Pues la educación emocional puedo decir que es la base de toda educación. No podemos entenderla como una asignatura de teoría por aprender, es una forma de vida y tiene que estar dentro del aprendizaje de todo ser humano. Bien, bien. La educación emocional, desde mi punto de vista, al final lo que nos da la posibilidad es de saber desenvolvernos en el día a día, saber enfrentarnos a las adversidades y saber tener al final lo que nos lleva es a capacitarnos para saber vivir en bienestar tanto personal como social, ¿no? Porque nos abre las puertas a dos inteligencias que son fundamentales para mí tener éxito en la vida, que es la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, ¿no? Esa inteligencia de saber entender y de reconocer cómo nos sentimos y saber poder, ¿no? De alguna manera transformar esos sentimientos en algo más agradable cuando no estamos bien, y toda la parte intrapersonal de saber entender y empatizar con el resto de las personas. Pero además de eso, saber cómo enfrentarnos y cómo relacionarnos con esa situación en la que se encuentran los demás, ¿no? Y al final esto, como decía, es una forma de vida, es la base de cualquier educación, no entra como una, para mí, como una asignatura de aprender, sino es algo totalmente transversal en la vida y necesario para el desarrollo humano. Bien, qué importante esto, lo del desarrollo y lo del bienestar. Hace poquito, el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental y uno de los lemas que tuvo la Federación de Salud Mental a nivel mundial, lo tengo aquí anotado, no me quiero olvidar ni de una sola palabra, es darle like a la salud mental, ¿sí? Por el derecho Sí. de crecer en bienestar, apuntando justamente a la infancia y a la adolescencia. ¿Qué pensás de este lema? Hoy en este 2022, luego de una pandemia, luego de aumentos en casos de suicidio, aumentos de casos de bullying, aumentos de desempleo o de paro, como le llaman aquí en España, ¿sí? Todas problemáticas donde esta federación dijo, bueno, tenemos que apuntar esto del bienestar, ¿sí? Salir un poco de lo clínico, como yo siempre digo, salir de lo clínico, de la patologización, e irnos a el bienestar como derecho, ¿sí? ¿Qué nos podrías decir de este lema justo en este live que estamos realizando hoy? Mira, pues justamente llevo toda la mañana hablando, bueno, con personas que han sido partícipes de la nueva ley de la ley orgánica de protección a la infancia y prevención de la violencia. Y gracias a esta nueva ley se han creado dos figuras fundamentales, que es el coordinador de bienestar y el delegado de protección, que por desgracia lleva un año la ley, pero todavía se sabe poco de ella, pero son fundamentales para el bienestar de nuestros niños. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Al final, este bienestar, desde Brave Up lo que trabajamos y lo que llevamos años intentando bueno, pues transmitir a la sociedad es que es necesario
que el adulto que acompaña al menor esté bien, tenga esa salud mental, tenga ese equilibrio y ese bienestar para poder transmitirlo al menor, ¿no? Y estas dos figuras que se han ahora designado, que tienen que estar dentro de todos los centros educativos, todas aquellas organizaciones en las que bueno, pues acompañan a menores, y todos los polideportivos, ¿no? Centros de educación deben mantener a este delegado, deben tener a una persona responsable que proteja, ¿vale?, los derechos de la infancia. Y intentar, bueno, pues ser como esa persona de conciliación entre la institución, las familias y el menor. Para mí es fundamental, ¿no? Bueno, pues este lema, como cualquier otro, al final yo defiendo, ¿no?, todo aquello que sea por el bien de hacer visible la importancia que tiene la salud mental en las personas. Nuestro foco, lógicamente, es pasar por el adulto para beneficiar al menor, porque ellos son el futuro. Pero si nosotros no utilizamos las herramientas adecuadas ni les acompañamos de la manera adecuada, no les podemos pedir que den a la sociedad otra cosa, ¿no? Y no sé si te he contestado, me he ido por, por algún lado. Es excelente. ¿Cómo podríamos esto, todo esto del bienestar? Ya te voy a preguntar más precisamente qué es lo que hacen en Brain Up y cómo aportan esto, un poquito me comentaste, pero yéndonos a la temática de prevención del suicidio. ¿Cómo Sí. la educación emocional, ¿sí?, como una herramienta, ¿sí?, cómo la educación emocional puede ayudar a prevenir el suicidio? ¿Qué nos podrías Pues decir? fíjate qué importante es la educación emocional, ¿vale? Para cualquiera, a lo mejor, dentro del suicidio. Y aquí quiero puntualizar que no quiero que nadie se sienta, bueno, los temas del suicidio, yo estoy hablando de situaciones en las que se pueden prevenir, pero es verdad, bueno, pues que hay un abanico muy amplio, ¿vale? Y hay situaciones en las que hay que estudiarlas de manera particular, ¿vale? Y hay a veces, bueno, pues que hay otro tipo de necesidades o de situaciones mentales que no entran dentro de lo que yo voy a comentar hoy. Pero sí que hay una gran, bueno, pues hay una gran parte donde sí que podemos prevenir situaciones de suicidio con la gestión emocional. Como decía al principio, el autoconocimiento, el saber, el conocernos a nosotros mismos nos da, bueno, pues herramientas también para poder gestionar, ¿no? Poder fortalecer incluso la autoestima, el entender qué es lo que nos está pasando, el poder, bueno, pues saber también pedir ayuda, el no sentirnos, el saber expresar y comunicar qué es lo que estamos sintiendo en ese momento, porque hay muchas personas muchas veces que se sienten muy solas, incomprendidas, ¿no? Y el tener esta capacidad que te da la educación emocional de saber expresar o de saber contar cómo te sientes, ¿no? Poner nombre a tus sentimientos y tener un vocabulario amplio de qué es lo que te está pasando, ayuda, ¿no? Ayuda. Y lo importante es que nosotros como adultos podamos tener esa capacidad, ¿no? Para poder comunicarnos con nuestros niños. Claro, aquí me estoy refiriendo, ¿vale? Estoy pensando más en la prevención del suicidio de menor. Eh, para mí es muy importante la capacitación del adulto dentro de las herramientas de la educación emocional, porque nos abren las puertas a esa conexión y a esa comunicación con el niño, a validar qué es lo que está sintiendo, a validar a lo que él le está dando importancia, a no dejar que queden cosas de niños, ¿no? A dejarle expresar sin juzgar, a respetarle. Claro, hay muchísimos valores que nos aporta la educación emocional, que nos ayuda a conectar con las personas, y a través de la conexión y la comunicación podemos hacer una gran ayuda para poder, bueno, pues cambiar de planteamiento a las personas que se encuentran en situaciones tan críticas, ¿no? Y tan solas a la hora de tomar esa decisión. Bien, bien, bien. Vos fíjate que
todo esto que nos estás comentando es buenísimo y acá uno de los usuarios nos está comentando que tiene que ver con la psicoeducación, ¿no? Muchas veces los psicólogos hablamos de esto de la psicoeducación y tiene que ver con esto mismo que nos estás comentando, Paula, de poder empoderar o llenar de herramientas a ese adulto que tiene mayor contacto con el niño. Yo siempre cuento, he realizado muchos live con educadores, docentes, profesores, tutores, como le dicen acá en España, y yo siempre digo, y sobre todo se lo digo a los padres, cuando a mí me traen al niño a terapia, yo soy psicólogo infanto-juvenil, todos lo saben, es muy poco lo que yo puedo aportar o realizar en 45 minutos, una hora por semana. No tiene comparación a lo que puede hacer un profesor 5 horas de lunes a viernes o un papá o una mamá, como siempre digo, que ellos son mis coterapeutas. ¿Sí? Yo siempre, la mamá, el papá o el tutor, siempre son mis coterapeutas en la terapia porque lo que yo puedo hacer en una hora no tiene comparación a toda la recopilación de información que puede ver ese profesor, ese tutor, esa mamá, ese papá, ese tío, ese abuelo, decían recién por acá. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante esto de poder empoderar. ¿Y cómo podríamos empoderar a los adultos responsables de estar hoy con nuestros niños y niñas? ¿Qué herramientas podríamos brindarles? Algunas que me digas, ¿no? Porque esto es un tema para mucho, pero ¿qué nos podrías decir? A ver, para mí todo parte de la capacitación, de la formación, el que el adulto debemos ser conscientes de que no lo sabemos todo, de que es, bueno, pues es necesario tener una formación continua en la vida, que el desarrollo personal, lógicamente, se va trabajando a lo largo de toda la vida y que cuando tenemos niños a nuestro lado, tenemos, bueno, pues esa responsabilidad extra de acompañarles desde el mayor respeto, desde la mayor calma, que hoy en día, por desgracia, bueno, pues resulta difícil debido al ritmo tan acelerado en el que vivimos. Como herramientas, ¿vale? Yo, para mí, lo principal, ¿vale? Y esto lo puede hacer cualquiera, no me vale decir que no tenemos tiempo, ¿no? Que es algo que últimamente decimos mucho, es ser consciente de nuestros actos, ser consciente de nuestra forma en la que hablamos, ser consciente de cómo contestamos, de cómo nos dirigimos, de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Este es como el primer paso básico para mí, ser consciente de uno mismo, porque tenemos bueno, pues la facilidad de siempre ver que el problema está fuera, de no responsabilizarnos 100% de lo que está dentro de cada uno. Y yo lo tengo muy comprobado que cuando uno cambia, el entorno cambia. Y esto es así. Entonces, a todos los adultos tenemos que ser, dentro de las dificultades que tenemos todos en nuestro día a día, nuestra mochila que llevamos, tenemos que cada acto, cada respuesta, cada contestación, cada conflicto que tenemos diario con nuestros niños o malos entendidos, ¿no? Porque esto forma parte de la vida, ser conscientes de cuál es nuestra parte, ¿no? Y no verlo como una culpa, ¿no? No es que tengas tu parte de culpa, sino que seas consciente de cómo es tu actuación en ese momento, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué has actuado así. Muchas veces, bueno, pues esto es muy típico, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos en casa. Tenemos problemas en el trabajo y cuando llegas a casa ves los platos sin fregar y bueno, eso es como si allí se estalla la Primera Guerra Mundial. En el fondo no son los platos, ¿no? No quiero decir, claro que, que puede ser incómodo visualmente a lo mejor, pero no son los platos, ¿no? Lo que supone, ¿no? Toda esa rabia y ese malestar que generamos en uno. Entonces, para mí, esta pequeña, bueno, pues herramienta, si queremos llamarlo así, creo que tiene muchísimo valor para poder empezar, es como el primer escalón para poder empezar a ir añadiendo otros.
porque si no partimos de ahí, bueno, pues del vernos a nosotros, el saber analizarnos, ¿no? Donde empieza ese autoconocimiento, es muy difícil avanzar. Bien, bien. Paula, entonces, nosotros como adultos, y para dejarlo claro, porque yo me acuerdo que una vez estábamos más o menos tratando lo mismo y en una charla un papá me levantó la mano y me dice, bueno, pero esto es culpabilizar a los padres. Y digo, no, 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 acá no se trata de culpabilizar a los padres, sino de hacerlos partícipe, como yo decía, esto son mis coterapeutas, ¿no? Y de, primero me conozco yo como adulto, digo, como tío, como mamá, como papá, como familiar, como adulto responsable. Primero me conozco yo para luego poder empoderar al niño, ¿verdad? ¿Lo he entendido bien? Exacto, o sea, la primera, exacto, o sea, el primer punto es poder trabajar nosotros sobre nosotros, ser conscientes, no, como decías tú, no ver a lo mejor esas cosas que podemos mejorar como fracasos o que somos malos padres, porque al final lo importante es que tú lo estás haciendo desde el punto de vista que crees en ese momento que es el mejor. Pero si tú eres consciente, tienes la capacidad del cambio. Si no eres consciente, siempre vas a estar cayendo en ese mismo error, ¿no? Entonces, una vez que nosotros somos conscientes y tenemos como una visión más amplia de todo lo que va sucediendo, podemos ir corrigiendo. Entonces, hacia donde vaya cada uno, donde cada uno cometamos nuestros errores, porque claro, la mochila que llevamos pesa mucho, entonces cada uno lleva sus creencias, cada uno lleva también, bueno, pues esa baja autoestima hoy en día se ve claramente, ¿no? Que hay una autoestima muy baja en las personas. Todo eso influye en querer reforzarlo muchas veces, en proyectarlo en nuestros niños de una manera inconsciente, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor para ti es importante X, ¿no? Entonces, como que das mucha importancia a la educación de tu hijo eso y a lo mejor estás dejando de lado otro tipo de necesidades. Entonces, ahí está, ¿no? El poder, para poderles empoderar a ellos, primero tenemos que pararnos y ser conscientes de qué hacemos en el día a día. Mejor, peor, no hace falta entrar en evaluación, sino qué cosas vemos que a lo mejor nos distorsionan y creemos que podemos mejorar, ¿vale? Una vez que vemos, pues a lo mejor esas cosas que nos están chirriando, ¿no? Y que vemos a lo mejor que siempre discutimos el mismo tema con nuestros hijos, no somos capaces de salir de ahí, ¿no? No tenemos herramientas para poder saltar como ese obstáculo y comunicarnos correctamente. Muchas veces, si no tenemos recursos, hay que buscar ayuda, ¿vale? Y otras veces, simplemente, bueno, con formación y con capacitación en determinadas habilidades y competencias para papás, mamás, puede ser una gran herramienta para poder consolidar las dificultades del día a día. Al final el empoderamiento hacia el niño es, bueno, es que no es tan difícil, nos complicamos demasiado la vida, yo creo. Un niño necesita, al final, bueno, pues necesita un entorno seguro desde la infancia, un niño que viva en un entorno de seguridad, que se sienta protegido por las personas que le rodean, que tenga posibilidad de comunicación, ¿no? Y que se le respete como persona, sin juzgar, ¿no? El, si partimos de ahí, empieza a nacer una autoestima, ¿no? Positiva, en el sentido que a lo mejor es capaz de ver esas dificultades que tiene en la vida, pero también esas cualidades, ¿no? Y si el entorno que le protege le apoya en ese crecimiento, al final ese niño se va a empoderar de esas fortalezas y va a intentar mejorar, ¿no? Esas cosas que a lo mejor le resultan más difíciles en la vida. Pero, claro, ya te digo que yo creo que un niño con un entorno seguro dentro de su infancia, que parece fácil, pero bueno, hoy en día los datos no nos están diciendo eso, ¿no? Pero si nos paramos a pensar, no tenemos que saber cosas muy complejas, sino casi cosas innatas que, que, que podemos,
bueno, pues podemos ir percibiendo, ¿no? Nosotros como personas qué es lo que hemos necesitado y qué es lo que necesitamos para poder dárselo a nuestros niños. Bien, pues fíjate que importante esto que vos decís, me gustaría rescatar todo lo que decís, ¿no? Pero esto de poder brindarle el espacio al niño a que comunique, ¿sí? Sin juzgarlo, muchas veces los niños y niñas, yo lo puedo hablar un poco desde la experiencia clínica, ¿no? Cuentan cosas al terapeuta o al profesor que no le cuentan a mamá y papá por miedos o falsas creencias, ¿sí? No es porque ese niño quizás vive en un ambiente violento, lamentablemente sabemos que hay una gran cantidad de chicos que viven en espacios violentos y esa autoestima decae, pero muchos otros que te dicen, yo no le contesto a mamá o a papá o me está pasando esto en la escuela, o siento que no llego a los exámenes finales, y esa autoestima que empieza a bajar porque no se habla, porque el niño tiene ese miedo de comunicar, porque está bien que queremos, yo soy papá de dos, ¿no? Está bien que queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que les vaya bien en la escuela, queremos que anden bien, queremos que aprendan cálculo, queremos que aprendan, y digo, y que aprendan también educación emocional, digo, y que aprendan esto que vos mismo decías, qué me pasa, cómo me siento, estoy bien, estoy mal, no tan desde un análisis tan cuadrado como hacemos los psicólogos clínicos, pero hoy no me siento bien mamá o no me siento bien papá. Sentarme y preguntar por qué. Y por ahí y esto es muy revolucionario, pero decir, por ahí dejo la tarea de cálculo y matemática de lado y me siento esa tarde a hablar de aquello que pasa. Creo yo, no sé si vos compartís lo mismo, de que voy a ganar mucho más en crianza en cuanto a qué, desarrollo personal, autoestima, comunicación entre pares, comunicación con la familia. Digo, corramos un poco la tarea de matemática, corramos un poco la tarea de lengua, ¿sí? Aprender dos o tres idiomas y cuánta importancia le estamos dando hoy a que nuestros niños aprendan educación emocional. Y ya al final vamos a dar el cierre de ¿y por qué hablamos esto en De suicidio se habla? Pero compartís esto, ¿no? De corramos un poco, ¿sí? O mejor, hagamos un equilibrio entre qué es hoy lo importante. Totalmente, porque es que además, bueno, que ya hay estudios, ¿no? Que demuestran que si tú no estás bien académicamente los resultados o cualquier tipo de tarea que quieras realizar no es positivo, ¿no? No puedes rendir al mismo ritmo. Entonces, claro que, o sea, es totalmente necesario si, por ejemplo, si conseguimos que nuestros niños estamos haciendo cálculo y en ese momento a lo mejor te habla de un problema que ha tenido en clase, porque muchas veces ellos, bueno, pues cuando son pequeños como que tienen esas conexiones diversas y están hablando de una cosa, te hablan de otra, pero si tú ya percibes en algún momento, ¿no? Que te está intentando, ¿no? A su manera de comunicar que no está bien, ¿vale? O que le está sucediendo algo, para la tarea, porque no va a ser para nada efectiva lo que va a estar haciendo y no es relevante en ese momento que sepa que 2 es más 2, ¿no? Sino resuelve este conflicto porque ya verás que posteriormente ese cálculo que estás haciendo, por ejemplo, va a ser mucho más efectivo, ¿no? Que si anclas en este caso, ¿no? Pues un sentimiento de dolor o una situación no resuelta, ¿no? Que a lo mejor para el adulto puede ser algo irrelevante, pero para determinadas edades puede ser algo verdaderamente, bueno, pues influyente, ¿no? Para él, el que pues haya sentido, por ejemplo, rechazado en el recreo por sus compañeros, ¿no? Entonces, es totalmente fundamental y otra cosa que yo doy muchísima importancia y que también he podido demostrar trabajando con los niños es los juzgados que se sienten por los adultos. Eh, yo he trabajado con tecnología, con un robot emocional, donde niños que no eran capaces de verbalizar qué cosas les habían sucedido, bueno, pues a través de este robot conseguíamos que al no sentirse juzgados por el adulto, pudiesen comunicar qué les estaba sucediendo.
Y todo era porque habían perdido la confianza en el adulto. No ya habían aprendido como patrón que el adulto no iba a poderle ayudar, que no era un aliado para él en este caso, y que si contaba, bueno, pues no iba a encontrar tenía miedo, ¿no? También de esa a lo mejor consecuencia que recibía a la hora, o al final castigo, porque esto también es importante, ¿no? Que empezamos a aprender entre la diferencia consecuencia y castigo. Entonces somos como rápidamente utilizamos esto de ¿te has portado mal? Castigado. Yo muchas veces que ni entiende, ¿sabes? Al final no entiende, o sea, al final no aprende el patrón de cuál es, ¿no? Al final el comportarse bien, sino al final es miedo absoluto a, ostras, a ver si me voy a equivocar, a ver si voy a suspender y me van a castigar, a ver si voy a hacer algo mal y me voy a quedar sin poder jugar a la Play. Al final lo que hacemos es tensionar, ¿no? Y crear una situación de alerta hacia el adulto que no es sana y que no permite esa comunicación. Entonces, claro, en situaciones tan graves como el suicidio, si no hemos derribado esa barrera de comunicación y de no tener miedo a hablar con nosotros, claro, se hace mucho más difícil en esos momentos, porque estamos totalmente, bueno, pues distanciados de la realidad en la que está viviendo ese niño. Ese niño. Y después son muchos casos, y esto lo digo siempre con tal respeto, donde cuando nos enteramos que hay un suicidio consumado, nos preguntamos qué no vi, qué pasó, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que no escuché, qué se me pasó. Eh, Esto lo sé de diferentes intervenciones. Pero fíjate, siguiendo esta línea, si de niños empezamos a perder esta confianza en el adulto, de adolescentes empezamos a caer más en nuestro grupo de pares, ¿no? Entonces, en nuestro grupo de pares, a ver, yo no digo que esté mal tener amigos, pero empezamos a seguir los consejos de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a ir a hablar con el adulto si yo ya aprendí en la niñez o en la infancia que el adulto es algo amenazante en temas de me siento mal, estoy triste, no pude hacer la tarea? Entonces, es como que va creciendo para peor, ¿sí? No quiero ser catastrófico, pero si seguimos esta línea, perdemos la confianza en el adulto o en la figura del adulto, ya sea un familiar, un profesor, una maestra. En la adolescencia, ¿sí? La cosa se pone un poco peor, ¿no? Digo, empezamos a caer en nuestro grupo de pares y nuestro grupo de pares con la mejor buena intención trata de contenernos, pero bueno, faltan estas herramientas y estas capacitaciones. ¿Sí o no, vos? ¿Qué nos podrías decir? Por supuesto. Claro, hay algo también muy, muy importante que debemos entender y que parece que todavía no estamos acostumbrados en las instituciones y es a prevenir en vez de a curar las situaciones que nos suceden. Entonces, para eso, para poder prevenir, el adulto, vuelvo otra vez a repetir, debe tener ciertos conocimientos, debe estar formado y no pasa nada por ser mayor y no saber, porque a lo largo de la vida nos moriremos sin saber muchísimas cosas. Lo importante es saber qué son aquellas cosas que te hacen, bueno, pues al final encontrar lo que todos queremos, ¿no? Que llaman la felicidad a muchos, o encontrar tu equilibrio y una de esas herramientas claves para mí justamente es esto, lo que estamos hablando, ¿no? La educación emocional, que son esas capacidades que te ayudan, ¿no? A saber relacionarte contigo mismo y con tu entorno, ¿vale? Porque más tiempo que con nosotros mismos no vas a pasar con nadie en el mundo. Entonces, o te entiendes, te aceptas, te quieres con tus cualidades y con tus virtudes y eres capaz de entender y comprender las personas que se encuentran a tu alrededor, ya tienes, bueno, pues una gran batalla ganada a lo largo de tu vida y se puede decir que tienes muchas probabilidades de ser exitoso y feliz, desde mi punto de vista, Sí, según no, las prioridades de cada uno. Entonces, en la adolescencia, claro, parte un poquito lo mismo, claro. Esta es una edad muy compleja, donde, bueno, cerebralmente tú puedes explicar muchísimo mejor todo ese proceso de cambio que se produce en toda la parte frontal, ¿no? En la materia gris, si no me equivoco. Eh,
hay un cambio muy, muy fuerte muchas veces. Claro, a las personas que acompañamos a los menores se nos olvida y lo único que vemos pues son como esas reacciones que se llama el pavo. Aquí no sé si vosotros lo llamáis igual. La edad del pavo, le dicen, ¿sí? Sí, la edad del pavo, entonces ves reacciones raras cada vez. Claro, es una edad en la que, lógicamente, estás intentando buscar tu identidad, entonces te separas más de tus referentes, de lo que son tus padres, ¿no? Porque ahora tú quieres buscar tu identidad, tu ser, ¿no? Te estás buscando a ti mismo. Entonces, fíjate qué tremendo. Sí, es una etapa en la que intentamos separarnos de nuestros referentes. Si ya no había comunicación antes, la barrera que ponen en ese momento, claro, es que no conocemos a las personas con las que vivimos. Entonces, por eso sigo haciendo hincapié en que la comunicación con los niños que acompañamos, ¿no? Una comunicación efectiva, que haya empatía y que haya, claro, también cuando hablamos de escucha activa, ¿no? Esto es súper importante porque casi todos pensamos que sabemos hacer escucha activa y no es tan sencillo, ¿no? Porque saber escuchar en ese momento cuando te están, bueno, pues a lo mejor diciendo cosas, ¿no? Te están recriminando, en este caso, los jóvenes, ¿no? De que no les dejas, no les haces. Normalmente nos salen como pensamientos ya muy directos, patrones muy directos, con lo cual en ese momento no estás escuchando, ¿no? No estás haciendo una escucha activa, sino estás ya programando qué es lo que vas a decir de manera impulsiva. Entonces, claro, el trabajar la comunicación desde chiquitines, desde no el juicio y desde que no tengan miedo a contarte qué es lo que sucede, ¿vale? Va a ser una de las medidas más preventivas de cuando en la adolescencia quieran buscar esa identidad y ya no quieran tanto de ti y busquen más esa referencia, bueno, pues en sus amigos, en personas a lo mejor famosas con las que se identifican más. Sí, sí, sí. Claro, pero cuando tengan un problema, ¿vale? Porque cuando estén bien posiblemente no te hagan ni caso, ¿no? O muchas veces también, incluso cuando estén mal, te van a contestar fatal, ¿no? Pero claro, ahí hay nosotros que somos los adultos, tenemos que ser inteligentes y saber qué es lo que nos está intentando decir a lo mejor en ese caso con toda esa mala leche, ¿no? Que está intentando, que ves que tiene ese malestar, esa apatía, ¿no? Es como ¿qué es lo que le sucede? Bueno, pues ahí es cuando tenemos que estar en alerta, ¿no? Y poder comunicarnos con ellos y que ellos puedan tener la confianza, sin sentirse juzgados, de que hagan lo que hagan, vamos a estar ahí a su lado, porque lo único que quieren es sentirse queridos. Al final el ser humano lo que queremos es sentirnos aceptados socialmente y principalmente por nuestros padres, ¿no? Sí, sí. Vos fíjate que en esto último hay algo que yo siempre, esto quizás es muy personal, pero yo recuerdo que en casa mi madre y mi padre siempre me decía, pase lo que pase, vení a casa a contarlo. Algo que yo he repetido con mis hijos, yo tengo un chiquitín de 5 hay otro de 11 y les digo exactamente lo mismo, pase lo que pase, vení a casa a contarlo, ¿sí? Después vemos, ya vamos a, pero vení a contarlo a casa, ¿no? Esto de la comunicación asertiva, que es el buen modo de comunicar las cosas, la escucha activa sin juzgar, ¿no? Muchas veces nos pasa en temáticas sobre el suicidio. El otro día estaba hablando también con una colega en otro live, esto de no sorprendernos, a ver, no alarmarnos cuando un adolescente viene y nos dice, he tenido ganas de quitarme la vida o siento ganas de hacerlo, y no alarmarnos porque el adolescente se siente juzgado y muchas veces no lo dice. En de suicidio se habla, creemos firmemente en que cuando un adolescente lo puede hablar, un adolescente, un adulto, cualquier persona lo puede verbalizar y lo puede decir, ya hemos ganado el 50% de lo que será después un tratamiento, de lo que será después una intervención grupal, de lo que será después la parte clínica, pero ya el 50% lo logramos. ¿Por qué? Porque lo pudo decir, lo pudo hablar. Por eso hablamos de suicidio. Y si mal no entendí, vos decime si lo entendí bien o no.
La educación emocional como prevención es totalmente necesaria porque hasta incluso evitaríamos muchas situaciones de suicidio o de autolesiones. ¿Por qué? Porque estos niños, niñas y adolescentes tienen una buena educación emocional. Se les ha enseñado en casa a que pueden trabajar con la tolerancia a la frustración, un gran problema que tienen los adolescentes, pueden trabajar y gestionar sus emociones de manera acorde a su edad, con diferentes técnicas, pero quizás no lleguen nunca, o en un 80% no lleguen a una ideación suicida. ¿Por qué? Porque han aprendido 3 4 5 6 años durante su infancia y su adolescencia a poder gestionar sus emociones y a comunicar lo que les pasa. Eso es un poquito más o menos de lo que nos has hablado. ¿Lo he entendido bien? Totalmente. Así Bien, es. La importancia de que se sientan acompañados y escuchados es fundamental para la prevención y que, bueno, tú lo has resumido perfectamente, ¿no? Esa capacidad de gestionarlo, de entender qué está pasando con el apoyo de su entorno es fundamental para prevenir muchísimos, muchísimos casos. bien, bien. Algo que yo, un poco más, cambiando un poco de tema, haciendo referencia al 10 de octubre, algo que una de las reflexiones que había escrito en las redes, en mis redes, era, le enseñamos a los niños a lavarse los dientes para cuidar su salud bucal, le enseñamos a que tienen que cuidar su cuerpo, llegada a la adolescencia empezamos con las charlas de educación sexual, cuidado, higiene de su cuerpo, les enseñamos a que tienen que ir al médico pediatra o cuando tienen algún dolor ir a hacer un chequeo médico, pero no les estamos enseñando, y no lo digo como algo malo, sino como algo para ponerlo en práctica, a que pueden comentar cuando se sienten mal, ¿sí? Que pueden ir a casa a decir, me siento mal. Digo, nos enseñan, y me incluyo, a cuidarnos en nuestras crianzas, ¿sí? No es que todo es malo y negativo, no, hay algunas crianzas que no, pero digo, tenemos crianzas donde nos enseñan muchas cosas, pero no enseñamos salud mental, no enseñamos bienestar, ¿sí? Yo siempre digo que cuando alguien, sobre todo cuando trabajaba en la guardia del hospital, en la parte de salud mental, cuando a mí me llamaban a hacer alguna intervención de alguna crisis, de algún intento de suicidio, yo siempre decía que llegaba tarde. Siempre comparto lo mismo en todos los live, porque cuando yo llegaba era porque ya había fallado un montón de otras cosas. Yo ya tenía el paciente ahí con algún suicidio consumado o con algún intento, entonces es cuando decidí empezar a hablar de educación emocional, la parte de la prevención, hablar con otros colegas, ¿no? Porque me cansé de llegar tarde. Siempre lo digo, esto es muy personal a nivel profesional, pero siempre lo digo en todos los lives. Me cansé de llegar tarde porque cuando yo llegaba a la guardia del hospital, ya llegué tarde, ¿sí? Ya llegué tarde. Y que esto se podía haber solucionado con esto que vos contabas, Paula, de escuchar, abrir al diálogo, ¿sí? Empoderar a los adultos responsables o a cargo de esas infancias y adolescencias para que puedan comunicar y quizás nunca lleguen a una guardia del hospital, ¿sí? Así que excelente. No sé si querés agregar algo en esto que acabo de decir. No, darte las gracias de verdad para mí poder dar voz junto a ti a este tema es algo que me parece bueno pues muy importante que puedas bueno que me hayas permitido este espacio, ¿no? Porque creo que es fundamental hablar de esto, que seamos cada vez más conscientes de la importancia que tiene la responsabilidad que tenemos todos de hacer más visible la importancia de la educación emocional, que como tú decías, bueno, pues hace tiempo era un estigma, ahora cada vez es más natural hablar de salud mental, pero hay que seguir naturalizándolo, que nuestros niños vean normal contar cómo se sienten, que no tengan miedo y tanto niñas como niños, por favor, no es malo que llorar, no tiene sexo, no hay. Entonces hay que totalmente naturalizar, ¿no? Todo este proceso, igual que se va al dentista, se va a terapia, igual que no, que pagas el dentista, no tienes que sentirte mal por pagar una sesión de un psicólogo. Y es más, tenemos que darle esa importancia que de verdad que tiene, ¿no? Ese valor para poder, bueno, pues mejorar toda esta salud mental
para mejorar muchísimos factores que hoy en día las estadísticas nos están diciendo de, bueno, pues nivel de suicidio, drogas, sexualidad, pornografía, dependencia, estupefacientes en adultos. La verdad es que es muy alarmante la situación, entonces cuanto antes hablemos de ello, naturalicemos que todos sentimos, todos mantenemos emociones, cada uno a su manera y es totalmente respetable y debemos acompañarnos. Sí, vos sabés que una de las, hice un listado de las últimas, no sé si nombrarlos patologías, ¿sí? De las problemáticas que hoy tienen los niños y los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, tiene que ver justamente con esto, el bullying, las adicciones o el consumo problemático, como se llama en otras partes del mundo, el desempleo, ¿sí? La falta de inversión en salud mental. A ver, yo con esto digo, talleres como los que ustedes brindan, ¿sí? Me quiero tomar unos minutos para que nos expliques después qué hacen desde Bray Up. La falta de inversión que hay por ahí en esto de poder llevar mensajes sobre qué es el bienestar, ¿no? El derecho del bienestar. Porque, vuelvo a insistir, cuando caemos al psicólogo es porque ya caemos tarde, ¿no? Esto es como el cirujano, yo tengo un amigo que es cirujano, me dice, cuando el paciente cae a la camilla de operaciones, es porque ya fallaron un montón de protocolos de prevención. Pero volviendo al tema, desde BRIPAP, lo pronuncié bien, porque mi inglés no es muy bueno, ¿sí? Eh, ¿Qué ofrecen? ¿Qué les ofrecen? Nosotros damos formaciones, ¿vale? Principalmente son formaciones para poder capacitar a todas las personas que acompañan a menores a dominar las claves de la educación emocional, pasando por su bienestar para que él pueda acompañar y brindar esas herramientas al menor y que él también tenga, bueno, pues una vida plena y equilibrada. Pero como explicaba, siempre hay que pasar por uno. Entonces, en estas formaciones tenemos una metodología basada en el juego, donde se inmersan en un viaje con nosotros. Entonces van pasando por 3 islas. La primera isla es el autoconocimiento. En esta isla, bueno, pues en cada isla hay un cofre, tienen que abrir el cofre y tienen 4 diamantes por pulir. Cada diamante es una competencia emocional para nosotros necesaria para el desarrollo humano. Una vez que han trabajado estas 4 competencias, siempre muy, muy práctico y acompañado por un especialista, porque, como decía antes, la educación emocional no es teórica, sino práctica, pasamos a la gestión emocional. La segunda isla es la gestión emocional, donde el adulto aprende a gestionar sus propias emociones, ¿no? Aquí también, como decía, todo eso, hay un cofre, se encuentran 4 diamantes que pulir con 4 competencias fundamentales para aprender a gestionar sus emociones. Y en la última isla, aquí ya sí que es el acompañamiento al menor. Una vez que tienen un autoconocimiento y una gestión emocional, ya el adulto está capacitado para entender, ¿no? Y poder acompañar desde el respeto y la calma al menor. Entonces aquí se le dan otra serie de herramientas, como es la mediación, la comunicación no violenta, entre muchas otras que trabajamos, para que pueda en su día a día ir acompañando al menor. Todo esto sumado con una plataforma llena de recursos educativos que el adulto, a la vez que va trabajando con nosotros, él va trabajando con el menor. Porque como tú decías antes, quien mejor puede ayudar al niño es aquel que le está acompañando en el día a día. Entonces nosotros ya le damos como todos esos recursos para trabajar esas competencias socioemocionales desde el punto de vista del niño, ¿vale? Pues la empatía, la relación dentro del aula, muchísimas, muchísimas herramientas, siempre desde el juego, un vídeo, una dinámica, un juego digital que les gusta mucho, pero todo relacionado con el aprendizaje de competencias socioemocionales. Al final Bien, lo que hacemos es un 2 en 1, es como trabajamos muy, muy, muy fuerte con el adulto, le empoderamos a él, por decirle a él, como tú decías, le capacitamos de las herramientas necesarias para que él ya se sienta fuerte de acompañar al menor. Y esto es lo que de verdad tiene eficacia, porque hemos comprobado que por muchas herramientas que demos a los adultos que acompañan a menores para solventar el día a día,
si no trabajamos con el adulto, siempre vuelve otra vez a caer el mismo problema, ¿no? O diferentes problemas. Porque claro, la vida, si se trata es de relacionarnos, de comunicarnos, y ahí forma parte, ¿no? Los conflictos, ¿no? Entonces, es fundamental. Entonces, lo que hacemos es trabajar directamente con el adulto en un viaje transformador que, que bueno, que por suerte pues siempre tenemos muy buenos feedback de los usuarios, ¿no? A la hora de hacer este viaje. Bien, bien. Pues hay que, para ir cerrando, hay algo, todo esto que estabas diciendo, me hacía acordar algo que yo aprendí en mi especialidad en infanto juvenil de un psicólogo francés, Jean Piaget, seguramente lo habrás sentido, Sí, que decía que para poder entender a los niños no lo podíamos hacer desde el mundo adulto, sino que teníamos que ir ahí, a donde estaba el niño, a sentarnos en el piso, a jugar, a usar las herramientas lúdicas de las cuales me estás hablando. Entonces, todo esto que me estabas contando del método que utilizan en Brain Up, me hizo acordar a esto, ¿no? A este concepto que a mí me quedó muy, muy grabado. Habré tenido 21, 22 años cuando dije, claro, no puedo trabajar con niños si no me pongo en su lugar, si no veo el mundo desde su perspectiva, porque si no, si yo veo el mundo del niño desde la perspectiva mía, voy a caer a esto que hace más de 45 minutos que estamos hablando. Voy a ir a juzgar, voy a ir a poner la norma, la regla, y en realidad me voy a estar perdiendo eso rico que me quiere transmitir el niño. Bueno, excelente. Sé que Paula está muy, pero muy ocupada. Nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Un montón de gente que me está escribiendo en el chat. Me dice, ¿lo vas a subir? O demás, siempre para finalizar todos los live digo que los live quedan fijos en Instagram y después todo esto lo empiezan a pasar y a divulgar por diferentes grupos de chat, Telegram, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias Paula. Seguramente vendrán más live si tú quieres sí, por participar, favor, me encanta. porque la verdad que ha estado muy, pero muy, muy productivo todo esto. Y bueno, mensaje final y cierre, Paula. Pues a ver, mensaje resumiendo, yo creo que todo de lo que hemos hablado, pues quiero que la gente me gustaría, ¿no? No es como que me gustaría, ¿no? Que se quedase la esencia de que la educación emocional es la mayor prevención para resolver cualquier conflicto en la vida. Bien, 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 bien. Y sobre todo de suicidio se habla, hoy tenemos y hoy nos han brindado una excelente herramienta y una excelente estrategia para poder ya ir previniendo situaciones que tengan que ver con todo lo relacionado a la problemática de suicidio y autolesiones. Muchas gracias Paula, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Un saludo a todos. Dejamos a Paula porque tiene un montón de cosas para hacer, así que no se hagan problemas, voy a dejar colgado acá, ya grabado en el perfil del Instagram y seguiremos hablando en De Suicidio se habla. Muchas gracias Paula, que tengas buen día y saludos a todos. Chau, chau, nos Muchas vemos. gracias. Chao.